En Gaza han empezado a vacunar contra la polio después de registrarse el primer caso en 25 años. Mañana está previsto que comiencen las pausas humanitarias acordadas entre Israel y Hamás para permitir la vacunación masiva de los niños de la franja. Ha sido una madrugada de intensos bombardeos en Gaza que dejan cerca de una treintena de fallecidos. Y en la vecina Cisjordania, Israel, lanzan nuevas redadas. El ejército asegura que ha abatido allí a 2 milicianos. Dice que querían atentar contra colonias israelíes cerca de Hebrón. Ha ocurrido esta pasada noche. Soldados israelíes han matado a 2 supuestos terroristas palestinos que intentaban entrar con explosivos en un asentamiento israelí. Después de estos incidentes, Israel ha lanzado nuevas redadas en Cisjordania. Por cuarto día consecutivo, las tropas asedian varias zonas de este territorio palestino ocupado. Ahora se centran sobre todo en Jenin, en el norte, bastión histórico de la resistencia armada palestina y donde las tropas avanzan con blindados, helicópteros, drones explosivos y excavadoras. Hay combates con los milicianos y, según medios palestinos, ha muerto un soldado israelí. Del lado palestino hay más de una veintena de muertos. Los soldados irrumpen en viviendas, bombardean mezquitas, destruyen calles enteras. Los vecinos dicen que viven en un asedio insoportable. Los soldados dijeron que teníamos túneles como los de Gaza, trajeron un taladro y cavaron en el suelo y solo encontraron un desagüe, dice Fauda, vecina de uno de los barrios asaltados. La ONU ha vuelto a condenar esta gran ofensiva israelí en Cisjordania que ya dura 4 días. La situación es cada vez más explosiva y violenta. Desde el pasado 7 de octubre han muerto más de 600 palestinos en choques con el ejército israelí. 150 de ellos eran menores. Es el último ataque de Ucrania en suelo ruso. Casas en llamas por disparo de proyectiles que dejan 5 muertos y casi medio centenar de heridos, según el gobernador regional. 46 человек. Atacar soldados rusos, tanques o bases militares es legítimo según el derecho internacional, ha dicho el secretario general de la OTAN a un diario alemán. Stoltenberg avala así los ataques ucranianos más allá de su frontera. El ejército ruso también continúa su avance en el este de Ucrania, donde asegura haber tomado un nuevo asentamiento en las últimas horas y bombardea intensamente Kharkov, la segunda ciudad del país. Ataques que han matado al menos a 7 personas y herido a casi 100. El presidente ucraniano ha cesado al comandante de sus fuerzas aéreas. Lo hace tras el accidente, a principios de semana, de uno de los F-16 enviados por Estados Unidos, en el que falleció el piloto. Parece deberse a una negligencia del propio mando ucraniano. Son conocidos como los abuelos del frente. Decenas de combatientes voluntarios mayores de 60 años se hacen llamar los lobos esteparios. Los comandantes que nos proporcionan los objetivos que debemos atacar están muy contentos con nosotros, cuenta este voluntario. Combaten a las tropas rusas, aunque oficialmente no forman parte del ejército ucraniano. Lo intentaron, pero no les dejaron. Son considerados demasiado mayores. La edad límite de reclutamiento está en los 60 años. Nos financiamos gracias a los fondos de pensiones, cuenta entre risas su líder de 68 años. Y con donaciones se abastecen del armamento y de la munición defectuosa que puntualmente les entrega el ejército y que, como ven, reparan ellos mismos. También del material que capturan al enemigo, incluida artillería. Pese a ello, no han perdido las ganas. En este grupo hay también hombres más jóvenes que fueron declarados no aptos para el ejército, pero que aún así quieren luchar. Es el último vídeo de la campaña del líder de la AfD en Turingia. Le siguen 200 jóvenes que le piden fotografías o que les firmen sus motos. Björn Höcke, ex profesor de historia, es ahora el político más polémico de Alemania. Condenado por utilizar lemas nazis en sus mítines, representa el ala dura de la ultraderecha alemana. Nos acercamos al Parlamento de Turingia para charlar con su compañero y nos habla del tema que más han explotado. La reemigración es un componente más de lo necesario para controlar la crisis migratoria, nos dice Rinko Mühlmann, diputado de la AfD. Utiliza el término reemigración, elegida la palabra más negativa de Alemania en 2023, después de conocerse los planes secretos de reemigración de la AfD si gobernaran expulsar a 2 millones de personas del país. La presión al gobierno es fuerte, está bajo mínimos en las encuestas y han ido endureciendo su política. El SPD ha estado mirando durante mucho tiempo y tiene que ponerse manos a la obra, nos dice Cornelia Klisch, diputada en Turingia por el SPD.
En esta plaza de la Catedral de Erfurt, la AfD está preparando su último gran mitin de campaña. Aquí no hay jornada de reflexión. Va a participar en ese mitin Björn Höcke, que es quien lidera a la AfD aquí en Turingia, precisamente una de las delegaciones que la inteligencia alemana considera extremista de derechas. Según sus informes, no buscan solucionar los problemas de los ciudadanos, sino penetrar en la sociedad para conseguir objetivos anticonstitucionales. Este juez del Tribunal Supremo lleva meses detrás del magnate Elon Musk. Suspender X en Brasil ha sido el último capítulo. Todo empezó porque el juez ordenó cerrar varias cuentas de esta red social por difundir noticias falsas, perfiles vinculados a la extrema derecha. Musk se negó. Es conocida su simpatía por el ultraderechista Bolsonaro. Y entonces él fue incluido en la investigación. La tensión ha ido escalando con multas y resoluciones que Elon Musk nunca ha cumplido. El multimillonario acusa al juez de actuar por motivos políticos. Lo llama el tirano Voldemort que está aplastando el derecho a la libertad de expresión. Y el presidente de Brasil contesta. ¿Repite o qué? ¿Quién se piensa que es? Tiene que respetar las decisiones de la justicia brasileña. Los médicos del centro de Mpox en Kinshasa, la capital de República Democrática del Congo, se preparan para otra dura jornada de trabajo. Los casos no paran de aumentar, más de 18.000 en el continente africano y ya casi 600 muertos, la mayoría en el Congo. Aquí tenemos los casos graves o críticos, cuenta el jefe del centro. Algunas de estas personas se han contagiado por vía sexual y las lesiones afectan también a sus genitales. Es la variante Clado 1b la que preocupa, la que más está sufriendo el Congo. Se contagia por contacto estrecho y prolongado con fluidos corporales o por vías respiratorias. Sentí como si tuviera fiebre, tomé calmantes, pero no desaparecía, nos cuenta este paciente. Un día después ya noté algunas manchas en el cuerpo. Hay tratamiento para el Mpox, pero para controlar la enfermedad son necesarias las vacunas. La vacunación dará inmunidad a las personas, se protegerán generación tras generación, dice el doctor. Esta semana llegaron más vacunas enviadas por la OMS. España donará 500.000 dosis, el 20% de sus reservas. Las autoridades médicas africanas dicen que necesitan 10 millones para todo el continente.